Concluyó el 2017 dejando como balance en lo legislativo la aprobación de varias leyes, resoluciones, así como también la socialización en territorio de varias propuestas aún en construcción en la Asamblea Nacional. Estos serán, entre otros, los temas que marquen la agenda de trabajo para este nuevo año. Y es justamente sobre la proyección legislativa 2018 que dialogaremos hoy en tercer debate. Yo soy Belkis Sánchez, bienvenidos todos. A esta hora nos acompaña ya la asambleísta Liliana Durán. Liliana Durán, licenciada en Gestión para el Desarrollo Local, asambleísta nacional por el movimiento Alianza País, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Para efectos de este debate se encuentra ya acompañándonos también en esta mesa de trabajo el asambleísta Fernando Callejas. Fernando Callejas, arquitecto, asambleísta por Tungurahua por Alianza Creo Suma, integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Previo a este debate, amigos, queremos compartir con ustedes un reportaje que recoge aquellas impresiones y también expectativas por parte de varios asambleístas en torno a la gestión que deberá cumplirse en este 2018. Soluciones para los ciudadanos enfocadas en el fortalecimiento de la producción nacional, generación de empleo y mejora de la economía son los ejes que los legisladores Daniel Mendoza y Homero Castañer creen que debe primar en la agenda legislativa de 2018. Formas a leyes importantes como la ley de alianzas público-privadas para permitir que, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados puedan tener este tipo de modelos para resolver problemas reales, locales. Yo pienso principalmente que el tema de una verdadera ley de reactivación económica. Tenemos que pedirle al presidente de la República que tome la iniciativa. En el año nuevo, el asambleísta Raúl Tello invita a abstenerse de los líos políticos internos y más bien dice generar leyes. Realmente la Asamblea Nacional, en mi concepto, le debe al país y le debe al país grandemente porque en los casos al menos de fiscalización lo ha hecho de manera extemporánea. Asimismo, la asambleísta Doris Solís manifestó que los diálogos con organismos y parlamentos internacionales son fundamentales, pues aseguró que existen temáticas que deben ser trabajadas en conjunto. La temática ambiental no puede ser resuelta en una agenda nacional, tiene que ser resuelta en una agenda internacional y hay que ir avanzando en esos debates. La temática de las drogas. Mientras tanto, las diferentes comisiones tienen temas pendientes que quedaron de 2017 y que deberán ser tramitadas. Por ejemplo, las reformas a la Ley de Educación, el proyecto de ley de régimen especial para la Amazonía, los códigos de trabajo y salud y una serie de propuestas que buscan combatir la corrupción. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, y ahora sí saludamos con nuestros panelistas. Damos la bienvenida nuevamente a la asambleísta Liliana Durán. Feliz año de antemano, asambleísta. A usted y a las personas que nos acompañan a través de la televisión legislativa, un abrazo muy cálido y los mejores deseos de que este año sea mucho mejor que el año anterior. Igualmente para usted, asambleísta Callejas, lo propio para usted, un feliz 2018. Muchísimas gracias, Belkis, un gusto estar en este programa. Doy un saludo muy cordial a mi compañera de panel Liliana y a las órdenes. Y un feliz 2018, obviamente. Igualmente para ustedes, asambleístas. Bueno, veíamos en el video que acabamos de rodar justamente aquellos temas que un poco van a ir marcando la agenda de trabajo para este nuevo año. Quisiera empezar este programa con una breve reflexión de lo que ha sido la gestión cumplida y ahí sí poder aterrizar en aquellos aspectos que se definirán ya dentro de la agenda legislativa. Asambleísta Durán. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad de poder informar a la ciudadanía lo que en estos casi 7 meses hemos podido cumplir desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Cuando nosotros llegamos a la comisión, encontramos algunos temas pendientes, uno de ellos muy importante,
lo consideramos de esa manera, que era un proyecto de ley interpretativa del artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público, y consideramos necesario traerlo al Pleno, y definitivamente logramos un apoyo unánime del Pleno para convertirlo no en interpretativo, sino transformarlo a reformatorio. Esto nos permitió dar estabilidad con la reforma al artículo 58 de la LOCEP, dar estabilidad a más de 80,000 servidores y servidoras del sector público. Y yo creo que es un elemento muy importante que ha sido un caro sueño de quienes año tras año han estado en la incertidumbre cada mes de diciembre sin saber cuál va a ser su situación el próximo año, si van a seguir con trabajo o no van a tener su espacio laboral. Ahora, con esta reforma del artículo 58 que está en vigencia desde el mes de septiembre, ha habido posibilidad de garantizar la estabilidad para los trabajadores y trabajadoras del sector público. Otra reforma importante que alcanzamos en este periodo de apenas cerca de 7 meses es la reforma a la LOCEP y al Código del Trabajo para la prevención del acoso laboral. Siempre hemos conocido que este problema es un problema álgido en la sociedad ecuatoriana y en el mundo laboral, muy complejo, y siempre no había posibilidad de denuncia por el hecho de que no habían herramientas legales para poder denunciar y para poder defenderse, incluso las propias víctimas que terminaban revictimizadas. Ahora tenemos la reforma a la LOCEP y al Código del Trabajo, y por lo tanto las herramientas necesarias para que los trabajadores y trabajadoras de manera particular tengan posibilidad de hacer uso de estas reformas y poder defenderse en el caso de que estén viviendo cualquier tipo de acoso laboral que está establecido en estas reformas. Yo creo que otro elemento muy importante que hemos realizado es establecer un mecanismo de participación ciudadana. Todos los lunes la comisión, especialmente el despacho de la presidencia, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, tiene su despacho abierto de atención ciudadana, y hemos recibido a más de 90 organizaciones, sindicatos, organizaciones de trabajadores y trabajadoras con diferentes problemas que hemos venido atendiendo desde la comisión. Yo creo que es un elemento también muy importante, y la médula del proceso en estos meses, especialmente en estos últimos cerca de 4 meses, la construcción del Código Orgánico Integral del Trabajo. Vamos a profundizar sobre aquello. Pero sin embargo, permítame, yo creo que es importante rescatar en esta primera fase del proceso la activación de la voz ciudadana. Yo creo que el acercamiento de la Asamblea en cada una de las 24 provincias del país para activar la voz de los trabajadores, trabajadoras, de los empleadores, empresarios, de la academia, de los profesionales del derecho que son defensores laborales, ha sido posible tener posibilidad de escuchar de viva voz desde las realidades de cada localidad, escuchar las propuestas para ese nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo. Correcto. Yo entiendo que más adelante vamos a hablar más a detalle, pero sí era necesario mencionarlo. Correcto, claro que sí. Asambleísta Callejas, bueno, eso es lo que tenía que ver con la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Usted forma parte de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, que también ha marcado su trabajo, sobre todo en el trámite del proyecto de ley de circunscripción territorial especial amazónica. Así es, está trabajando en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales a la que yo pertenezco en una ley muy importante, la Ley Orgánica para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, porque así además lo determina la propia Constitución en su artículo 50, si no me equivoco. Sigue siendo una deuda pendiente. Y sí, sigue siendo una deuda, bueno, no una deuda pendiente, porque la Amazonía sí ha tenido ciertas leyes que de alguna manera han tratado de favorecer su desarrollo, el mantener su entorno natural, etcétera, pero era necesaria una ley nueva y una ley que englobe varios temas que tal vez estaban tratados de estos temas en diferentes leyes. Y entonces esta ley que se está trabajando y que ya está prácticamente lista. De hecho, este momento se está teniendo una revisión por parte de funcionarios del Gobierno Nacional
para poder trabajar una ley que tenga consenso tanto del Legislativo como del Ejecutivo. En esta ley se topan aspectos muy importantes como el aspecto económico, que es un tema que interesa mucho a la región amazónica. Y sobre lo cual se encontraron varios nudos críticos, asambleístas. ¿Se pudieron superar ya? Sí, yo creo que están superados, pero reitero, lo económico no es lo único que se topa en esta ley. Se topan temas culturales, que hay que toparlos, temas medioambientales y temas sociales. Y por lo tanto se está planteando una ley que abarcará todos estos temas y que creemos va a ser un instrumento de desarrollo importante para la Amazonía. En el tema económico, como usted bien dice, había ciertos aspectos que tenían que ser superados, consensuados. Se está planteando en la ley un incremento importante de los recursos que reciben los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía, recursos que fundamentalmente vienen de la explotación del petróleo que se genera en la Amazonía y que los de la región amazónica siempre han dicho nos han dejado los problemas, los pasivos y se han llevado los activos. En todo caso, creo que de alguna manera en los últimos años sí se ha entregado algún recurso adicional a la Amazonía. En este caso se va a entregar algún recurso adicional. Esperemos que el Ejecutivo, comprendiendo esta necesidad que existe en la región amazónica, dé paso a la propuesta que nosotros estamos haciendo en la comisión. Pero hay que decirlo también, estamos siendo muy estrictos en definir cómo se va a usar este recurso, porque hay prioridades insatisfechas en la Amazonía que tendrán que ser precisamente atendidas con estos recursos. Por ejemplo, saneamiento ambiental, agua potable, alcantarillado, mantenimiento del espacio natural, del entorno natural, de la biodiversidad. Respeto a los derechos de los trabajadores. Se está precisamente contemplando en la ley que aquellas empresas que de alguna manera trabajan en la Amazonía tengan que priorizar la contratación de mano de obra local. Pues no necesariamente con una tajante disposición que diga solamente se ocupará esa mano de obra, pero sí que de manera preferente se priorice. Y anteriormente había alguna disposición en ese sentido y los asambleístas de la Amazonía que son parte de la comisión decían que no se cumple. Entonces estamos buscando una forma para que esto sí se cumpla. ¿Cuál sería el mecanismo a identificar justamente, asambleísta, para que esos recursos sean destinados para la atención de estas necesidades puntuales? Es que vamos a poner, se está estableciendo en la ley aquellas prioridades que deben ser atendidas con estos recursos, y si obviamente un gobierno autónomo descentralizado da mal uso a estos recursos y en lugar de hacer agua potable, en lugar de dotar de agua potable y alcantarillado a la población, se dedica a hacer fiestas y farras, pues tendrá que responder ante la Contraloría porque los recursos estos tenían un fin específico. Pero yo creo que más allá de que podría eventualmente una autoridad hacer mal uso de estos recursos, incumplir la ley, yo creo que los ciudadanos, porque igual que en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, nosotros también hemos recibido múltiples comisiones de ciudadanos que han venido preocupados del tema medioambiental, del tema de carencia de ciertos recursos, etcétera, y por lo tanto el ciudadano amazónico está empoderado de este tema y exigirá que estos recursos adicionales que van a recibir, porque son adicionales a lo que normalmente se recibe a través del presupuesto del Estado, sean destinados para estos propósitos que buscan fundamentalmente mayor equidad y mayor desarrollo en la Amazonía. Correcto. Una vez que la asambleísta Durán ha acotado a esto que usted ha manifestado, asambleísta, me gustaría poder escuchar sus criterios respecto de aquellas propuestas que están tramitándose al interior de cada una de sus comisiones. Por ejemplo, me gustaría que usted profundice, asambleísta Durán, respecto de lo que decía sobre el trámite de la ley amazónica y la importancia que se le debe dar en este caso a los trabajadores en la Amazonía. ¿Qué es lo que sucede allí? Sí, bueno, ahí tenemos problemas. Hemos tenido la oportunidad en estos últimos 4 meses de recorrer las 24 provincias del país y hemos tenido especial cuidado en la Amazonía. Sabíamos de que está funcionando la Comisión de la Biodiversidad, se hizo una resolución, recordará usted, asambleísta, acá en el Pleno de la Asamblea para darle especial atención a la problemática laboral que existe en la Amazonía, especialmente en las empresas petroleras privadas, en donde están casi naturalizando el tema de la tercerización.
mecanismo, forma laboral que está abolida en el Ecuador. Nuevamente han regresado a la tercerización, es decir, existen, por decirle algo, hablemos de los guardias de seguridad. Los guardias de seguridad, existen empresas que contratan en compras públicas, por decir algo, 1.800 o 1.500 dólares por trabajador, y resulta que a los trabajadores les pagan el sueldo básico, les hacen trabajar más de 12 horas diarias. Y sobre eso no hay pago de horas extras. No hay pago de horas extras, no tienen derecho a uniformes, no tienen derecho a un espacio en donde descansar. Definitivamente están trabajando en situaciones muy adversas, muy adversas. Hemos tenido oportunidad de reunirnos con el Ministerio del Trabajo, porque es competencia también de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, para programar. En los próximos días tendremos ya un cronograma, vamos a programar unas visitas, unas inspecciones entre el Ministerio y la Comisión, con la finalidad de poder revisar este tipo de comportamientos de algunas empresas petroleras que están perjudicando enormemente a los trabajadores y trabajadoras. Sí, pero Liliana, yo te hago acuerdo de que no son solo las empresas privadas. El asambleísta Eliseo Azuero, si no me equivoco, denunció, porque fue una denuncia la que presentó aquí en el Pleno de la Asamblea, que inclusive las empresas públicas, Petroamazonas, Petrocomercial, no sé cuál de las dos hace la explotación petrolera, igualmente estaba incumpliendo ciertas obligaciones con los trabajadores. Entonces habrá que ver, no solamente el sector privado, en este caso las empresas públicas también petroleras privadas incumpliendo. Están en este mecanismo. Obviamente Petroamazonas, especialmente Sucumbíos y Orellana, están asumiendo ese mismo comportamiento. Por lo tanto, yo creo que es emergente de que pudiéramos movilizarnos, hacer las inspecciones necesarias y poder controlar esta situación a tiempo. Denunciar, los trabajadores son amenazados automáticamente. Alguien presenta una denuncia, es despedido inmediatamente. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en Sucumbíos, habían muchos ciudadanos chinos, dueños de las empresas o gerentes de las empresas, que estaban atentos a quienes intervenían, haciendo sus exposiciones, y si es que alguien denunciaba, él hacía el registro correspondiente, en una actitud absolutamente amenazante. Correcto. Estamos en el siglo XXI. Yo creo que es necesario que todo el empresariado, tanto público como privado, debe tener una actitud responsable. O sea, no podemos nosotros generalizar y decir todo el empresariado privado es negativo. No es verdad. Hay un muy buen grupo de empresarios y empresarias en el Ecuador que son empresarios positivos y que van de la mano con sus trabajadores. Mientras va creciendo la empresa, crecen junto a sus trabajadores. Y yo creo que es el mecanismo que debemos adoptar a nivel del país, con la finalidad de crecer juntos con nuestros trabajadores, con quienes nos están ayudando a amasar la riqueza a través de la empresa. Son personas que entregan su vida también a través de la fuerza laboral. Yo creo que lo menos que uno busca es tener posibilidad de garantizarles también a ellos una vida digna a través de salarios justos y al mismo tiempo cumpliendo con todas las normas de la ley. Plenamente de acuerdo, porque yo creo que el recurso humano es lo que más debe preocupar a un empresario serio y responsable. Yo mismo he sido empresario y por eso alguna vez aquí, cuando intervine en la Asamblea, me dirigí a algún distinguido asambleísta de Alianza País y yo señalaba que no debe existir esa animadversión hacia el sector privado, porque le dije, existimos, y me incluyo, ciudadanos, empresarios y banqueros, inclusive dije honestos y positivos, que pagamos los impuestos. Sin embargo, a controlar y a esos empresarios que pretenden explotar a los trabajadores, a esos empresarios que no cumplen con la ley, sancionarles de manera drástica y con todo el rigor de la ley. Pero por favor no generalicemos, porque si generalizamos, creamos este ambiente no proclive a la inversión privada, que es muy necesaria en este momento para la reactivación económica en el país. Así es. Para cerrar el debate sobre esta ley asambleísta Callejas,
¿Cuándo ya estaríamos viendo la aprobación de esta normativa aquí en el Pleno de la Asamblea? A ver, nosotros nos hemos comprometido, inicialmente nos comprometimos a que esta ley iba a estar lista para fines de diciembre, cosa que no fue posible porque habían ciertos problemas, como tú bien señalabas, Belkis, que eran difíciles de superar. Felizmente yo creo que hay un consenso en todos los asambleístas que conformamos esta comisión, los 12 asambleístas, y yo creo que hemos llegado a comprender ciertos temas. Por ejemplo, algunos asambleístas de la Amazonía con muy buena intención pretendían incorporar a la ley aspectos que, favoreciendo a la Amazonía, iban a ser muy difíciles de cumplir, iban a ser muy difíciles inclusive que pasen el eventual veto del Ejecutivo o que aquí en el Pleno de la Asamblea tampoco pase, porque pues algunos inclusive reñidos con lo que es una normativa ya vigente. Entonces hubo que superar aquello. Este momento, como les decía, está la ley en revisión del polígono, se ha llamado esto, yo no había escuchado antes de esto, que es el polígono, le denominan algún ente administrativo en el que convergen algunas instituciones del gobierno central. Vinculados con la materia en este caso. Vinculados con leyes en general y con la ley que se está proponiendo, ministerios que tienen que ver con el desarrollo de la Amazonía y que están dando sus aportes. Una vez que pasemos esto, irá nuevamente a la comisión, haremos la revisión final y hay el compromiso, tengo entendido que del propio presidente de la República y presidente de la Asamblea, de que esto esté aprobado hasta finales de febrero. Esperemos que así sea, ¿no? Correcto. Vamos ahora entonces brevemente, asambleísta Durán, con el Código Orgánico Integral del Trabajo. Bueno, con respecto al inicio de este periodo legislativo, encontramos en la carpeta de pendientes las leyes que mencioné hace rato, los proyectos de ley que mencioné hace un momento, y adicionalmente me decía alguna compañera de ahí del equipo que estaba presentándonos los documentos, nos decía, solamente quedaron pendientes 2 temitas. Uno, el Código del Trabajo, y otro, la Ley de Seguridad Social, que son los temas medulares para poder contribuir a través de esta normativa a mejorar la producción, a garantizar un empleo digno, a tener posibilidades de mejorar las condiciones en las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores con la finalidad de que haya mejores condiciones para todos y todas, ¿no es cierto? En ese sentido, pues, tomamos la decisión en la comisión, que bien vale la pena mencionar. La comisión, todas las comisiones están integradas por todas las bancadas que están representadas aquí en el seno de la Asamblea Nacional. Y eso nos ha permitido, precisamente en la comisión, a través del diálogo, de una expresión de voluntades, de un respeto mutuo, de hacer un verdadero equipo de trabajo. Correcto. En la comisión hemos dejado de un lado todos los colores que representamos y hemos decidido levantar un solo color, que es el color de los trabajadores y trabajadoras para garantizar de manera progresiva sus derechos. Yo creo que es un elemento bien importante que nos ha permitido fluir en estas 49 reuniones que hemos tenido, que hemos realizado en la comisión, de las cuales 24 comisiones las hemos realizado en territorio, en las diferentes provincias, y el resto las hemos realizado acá en la ciudad de Quito. ¿Qué elementos se incorporan, asambleísta, de lo que han podido ir construyendo sobre la base de la socialización para garantizar, en efecto, de manera progresiva estos derechos de los trabajadores? Bueno, yo quiero mencionarle que en el marco de esta activación de la voz ciudadana, las primeras voces y todas las voces han confluido en la necesidad de no regresión de derechos. Tienen mucho temor los trabajadores, nos han expresado en las diferentes provincias que el temor que tienen a construirse un nuevo Código del Trabajo, de que vaya a haber regresión de derechos, o que vaya a darse la precarización laboral, o que vaya a regresarse a la tercerización. Esos han sido elementos que de manera frontal y categórica nos han dicho, no queremos regresión de derechos. Y hay un acuerdo en la comisión de que vamos a trabajar de manera progresiva para garantizar los derechos de los trabajadores, como lo establece la Constitución. Así es. ¿Verdad? En este Código del Trabajo ya tenemos algunos compromisos. Uno,
de integrar todas las formas de actividad laboral lícitas reconocidas en la Constitución de Montecristi, primer elemento. Segundo elemento, siendo que este va a ser un código orgánico integral, vamos a articular toda la normativa, tanto del sector público como del sector privado, en un solo cuerpo legal. Un gran capítulo que va a regir la normativa, todo lo que refiere al servicio público, al trabajo en el sector público, y otro gran capítulo para el sector privado. Correcto. Y dentro del sector privado vamos a ir colocando todas las formas de actividad laboral que existen, pues reconociendo, por ejemplo, trabajo transportistas, artistas, emprendedoras, trabajo autónomo en su diversidad, reconocer todas las formas de actividad laboral, porque el momento en que convertimos y les reconocemos como sujetos de derechos a todos y todas, también son sujetos de beneficios sociales. Correcto. ¿Verdad? Entonces, en ese marco hay algunas propuestas que se han planteado también por la parte empleadora, ¿no es cierto? Y yo siento que muchas de las veces no es que no hay en la ley, sino que no hay la información suficiente, no se ha hecho el trabajo de informar suficientemente a la ciudadanía, que en algún momento en una de las provincias nos decían algunos empresarios, nos decían quisiéramos que hayan otras modalidades de contratación. Pero si tenemos 19 modalidades de contratación. Entonces decían, es que para el caso de, por decir algo, del turismo, o para el caso de la producción por temporadas, ahí tenemos inconvenientes porque no podemos tener el personal año corrido, pero también les hicimos caer en cuenta, por ejemplo, de que existe el contrato por jornada parcial. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, hay todo un mecanismo que tiene que pasar por una fuerte información desde el Ministerio del Trabajo con la finalidad de que pueda fluir de mejor manera esa información y se pueda utilizar todas las herramientas que se encuentran. Correcto. Otro elemento importante es de que los trabajadores han pedido, así como se está buscando estos nuevos mecanismos de relación laboral, también se busquen otras formas de organización para consolidar la voz de los trabajadores y trabajadoras, y una propuesta frontal que lo han hecho en varias provincias es que habiendo la libertad de organización sindical en el país, habiendo las garantías de las normas internacionales de la OIT, que se debería trabajar para que este Código del Trabajo contemple otra forma de organización, como es el caso de organización por rama de actividad. Correcto. Y de esa manera fortalecer la voz y la capacidad de los trabajadores y trabajadoras y no solamente limitar la posibilidad de organización, por decir algo, en una sola empresa, sino que existan posibilidad de que se aglutinen de diferentes empresas y puedan hacer una sola organización por rama de actividad, que sean quienes representen, por ejemplo, en la revisión de los salarios, en las comisiones sectoriales, que tengan posibilidad de buscar mecanismos de fortalecimiento de capacidad de su sector y de esa manera llegar a acuerdos, que sería ideal, por ejemplo, que los trabajadores mejor, más fortalecidos en sus capacidades, tengan mayores herramientas, por ejemplo, para que las determinaciones de los salarios unificados cada diciembre sean en acuerdo con los empleadores. Correcto, es lo más práctico nos que quedamos debe con dar. eso. Asambleísta Callejas, ¿cómo miran desde su bancada justamente la forma en que se está ya delineando la construcción de esta normativa? Que, por cierto, se venía pidiendo desde hace mucho tiempo, se ha dicho que el Código de Trabajo vigente data de hace ya varias décadas, que no estaría adaptado. En marzo cumplimos 80 años. Que no estaría adaptado justamente a los preceptos constitucionales y aquellas demandas que ahora tienen los trabajadores. ¿Cómo miran ustedes? Bueno, yo miro con mucho optimismo que se actualice el Código de Trabajo, que ahora se va a llamar Código Orgánico Integral del Trabajo. Me parece estupendo que se recoja en un solo código diferentes leyes que existen para el sector público, para el sector privado y tal vez otras actividades que en este momento están recogidas específicamente en alguna ley puntual. Y me parece estupendo que se haya escuchado a los trabajadores, pero yo también pediría, por favor, y me dice así que ha sucedido Liliana, que se escuche también al empresariado, porque mire, todo plenamente de acuerdo con dar todas las facilidades y que se cumplan todos los derechos de los trabajadores, así debe ser, y así debemos obligar que todo el sector privado empresarial lo cumpla. Pero, por ejemplo, buscar nuevas
modalidades de trabajo para que sin precarizar, sin tercerizar, sin que se pierdan derechos, jamás estaré yo a favor de aquello. Trabajo parcial, por ejemplo, trabajo por temporada. Liliana dice que hay existen 19 formas de trabajo. Yo no sé por qué los empresarios no asumen eso y están reclamando permanentemente aquello. Trabajo por horas. Y yo fui migrante en los Estados Unidos, fui estudiante y fui migrante en los Estados Unidos. Yo no hubiera podido hacer muchas cosas si no tenía la posibilidad de trabajar por horas. Yo jamás me he sentido explotado porque trabajaba por horas luego de estudiar, 2, 3 horas, 4 horas en diferentes trabajos. Hay que dar esa posibilidad y hay que, reitero, sin que se pierdan los derechos de los trabajadores, dar opciones. Garantizando, en este caso, la estabilidad de quienes ya tienen sus plazas de empleo, porque se podría pensar que de pronto este trabajo por horas pueda dar pie a generar alguna incertidumbre frente a quienes ya mantienen sus puestos de trabajo. No, de ninguna manera, pues, porque yo decía hace un momento, el empresario responsable cuida como la joya de su corona al trabajador, pues al trabajador que se ha capacitado, al trabajador que tiene 10, 15, 20 años en una empresa. También. En capacitación. Obviamente en quien se ha invertido en capacitación, pero además de ese trabajador conoce su labor, conoce su trabajo, conoce la empresa, se identifica con esa empresa. Un loco sería pues que comience a votar trabajadores porque simplemente puede contratar por horas a otros trabajadores. Eso yo creo que no existe. Eso no existe, al menos. Bueno, el tema del contrato por horas definitivamente es una forma de precarización laboral. Por eso nosotros vamos a insistir desde la comisión que se valide y que se socialice las formas de contratación que existen y que están en vigencia. Liliana, ¿por qué puede? Déjeme explicar. Sí, no, pero esto nada más porque estaba con la palabra. ¿Por qué es precarizar si se le va a pagar absolutamente todo lo que se le debe pagar? Pero tenemos la modalidad de jornada parcial de trabajo. Por ejemplo, funciona con las servidoras en el hogar. No tengo capacidad de contratar a una compañera para que me atienda las actividades del hogar a tiempo completo. La contrato 4 horas el lunes, 4 horas el miércoles, 4 horas el viernes, pero eso significa que yo tengo que computar las horas trabajadas, pagarle los beneficios de ley, afiliarle al Seguro Social y hacer absolutamente todo. Ahí está. Si yo todavía tengo el carnet de hace 50 años del carnet, cuando yo tenía 17 años, tengo el carnet de Seguridad Social de los Estados Unidos trabajando por horas. Luego es que la modalidad de contratación, es que la modalidad de Estados Unidos es diferente. Allá la modalidad de trabajo es por horas. Se paga por horas y una hora de trabajo no cuesta como aquí $10, allá cuesta de $100 para arriba, ¿no es cierto? Tampoco. Sin embargo de ello, a los latinos no les alcanzan a pagar ni siquiera el 50% de lo que cuesta formalmente la hora laboral en los Estados Unidos. Entonces, se buscan argucias para perjudicar pero volviendo los beneficios al tema, a los trabajadores. Esta posibilidad de trabajo parcial que se Jornada tiene con parcial. las empleadas domésticas, yo no sé exactamente por qué es que el empresariado no lo toma como posibilidad de trabajo por horas. Lo que pasa, mire, nosotros hemos escuchado a empresarios y empresarios en este recorrido en el país. Un señor empresario nos dijo, en la Amazonía precisamente, que el Estado asuma el pago de la seguridad social de todos los trabajadores, que ya, según el señor lo decía, que ya él como empresario pone su dinero y arriesga su dinero para emprender determinado negocio, y que el Estado tiene que asumir el pago de la seguridad social. Es ilógico. No, pues absolutamente absurdo. Es ilógico, quiere volver 30 años atrás en donde todo pagaba el papá Estado. Eso no puede ser. Bueno, ahora hemos vuelto un poco al papá Estado y todo quieren que se pague por parte del papá Estado. No, pero nunca ha sido así, nunca ha sido así. Pero eso es lo que planteaba el señor. No, una locura, en la ciudad de Guayaquil, una ilegalidad. Le escuchamos a un empresario de las plantaciones bananeras que nos dijo de manera categórica, si ya existe un seguro social campesino y ya el padre de familia está afiliado al Seguro Social Campesino, ¿por qué nosotros tenemos que quitarle el Seguro Social Campesino que buenamente paga el trabajador? Nosotros ya no tendríamos que pagar el Seguro Social.
No, pues es otra cosa. Es una situación totalmente diferente, porque si en este caso el papá es el que está afiliado, como cabeza de familia, está afiliado al Seguro Social Campesino, póngale como cabeza de familia a la mamá y cúmplale con todas las responsabilidades que corresponden al papá. El que contrata a una persona tiene que afiliar a esa persona y tiene que cumplir con todo lo que dice la ley. Y estas serán particularidades que seguramente nos darán pie para poder abordar en un siguiente programa cuando profundicemos sobre el Código Orgánico Integral del Trabajo. Ahora nos encontramos en el proceso, ya hemos cerrado el recorrido en las 24 provincias del país, hemos recibido en los auditorios cerca de 6,000 trabajadores. Yo vi en el informe que presentó la presidencia de la Asamblea, las diferentes comisiones han recibido 15,000 personas. Correcto, ¿no es y cierto? de lo que yo tengo entendido, 6,000 solamente en la Comisión de los Trabajadores, sin sumar en esos 6,000 a los 600 y más que hemos recibido a través de la estrategia de puertas abiertas. Y de lo que entiendo, asambleísta, la aspiración es poder aprobar este Código Integral del Trabajo hasta el 1 de mayo, fecha en que se conmemora el Día del Trabajador. Esa es Con esto cerramos una este cara tema, aspiración que tengo personalmente como presidenta de la comisión. Ojalá lo alcancemos, pero nosotros aspiramos a que en el primer trimestre ya de este año tengamos un primer borrador. Y en lo sobre posterior el cual vamos a trabajar, y desde luego que con ese primer borrador regresaremos a territorio. Así es, y en lo posterior para que la gente conozca lo que se ha modulado jurídicamente, revise, y si es que hay algo que está faltando, lo vayamos colocando, y desde luego vamos a abrir 2 espacios. Nosotros queremos abrir 2 espacios de diálogo, porque sentimos que falta un poco, digamos, llegar con más fuerza, que es a la academia, que queremos hacer un encuentro con la academia, todas las universidades que están en el ámbito laboral, para que nos den sus aportes al nuevo Código del Trabajo, y con el sector empresarial. Una brevísima recomendación a la señora Presidenta, muy breve. Perfecto, que se analice, que se escuche, que se vea, que se mejoren derechos de los trabajadores. Por favor, en ese código también que se recojan nuestras inquietudes de los empresarios que no quieren cumplir con la ley, de ninguna manera, las inquietudes de empresarios serios, honestos, que sí existen en el país y que necesita que se escuche su voz para que se puedan incorporar ciertos temas que pueden ser justos y que van a ayudar a generar trabajo en el país. Precisamente por eso vamos a promover un acuerdo, digamos un encuentro con los empresarios y empleadores, y otro con academia, con la finalidad precisamente de recoger de manera más cercana los diferentes temas que todavía no se han podido recoger. Correcto, asambleístas. El Código Orgánico Integral del Trabajo, así como la Ley de Circunscripción Territorial Especial para la Amazonía, son apenas 2 proyectos que están pendientes todavía de trámite y que seguramente marcarán esta agenda de trabajo para este 2018. Nos quedan todavía sobre la mesa varios aspectos sobre los cuales abordar, ya serán materia de siguientes programas. Es momento de hacer una breve pausa y al volver estaremos hablando también de otro tema que sin duda concita la atención en cuanto a la gestión legislativa y tiene que ver con la fiscalización. Ya regresamos tras esta pausa. Amigos, continuamos con más de Tercer Debate. El tema de esta semana, la proyección legislativa para este 2018. Anticipábamos antes del corte que en este tramo del programa nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con la fiscalización. Vamos a continuar con usted, asambleísta Callejas. En cuanto a fiscalización, hemos visto varias actividades, procesos, si se quiere, que se han seguido aquí al interior de la Asamblea Nacional. Ahora mismo lo que tiene que ver con el juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. ¿Qué expectativas se tienen respecto de este tema puntual, así como también de lo que podría marcar la agenda de trabajo sobre este tema? Muy brevemente, Belkis, yo creo que la Asamblea le queda debiendo en lo que es una de sus obligaciones fundamentales, fiscalizar. Aquí hay que decirlo, y con esto no quiero ofender a nadie, ni mucho menos, pero se ha dejado de lado la fiscalización.
no se ha fiscalizado en los últimos 10 años y tampoco se ha permitido la fiscalización en los últimos 6 meses, porque obviamente la Asamblea se rige por el voto democrático, y aquí hay una mayoría oficialista que ha impedido una fiscalización necesaria al interior de la Asamblea Nacional. ¿Pero a qué nos referimos puntualmente, asambleísta? Porque si bien es cierto, ha habido temas a los cuales no se ha dado paso en las sesiones de pleno, también han existido otros mecanismos, como por ejemplo las solicitudes de información que forman parte del proceso de fiscalización. Mire, la propia solicitud de información, cualquier ciudadano, de acuerdo a lo que reza la propia Constitución y las leyes de la República, puede solicitar información a cualquier ministerio porque los documentos son públicos, y valga la oportunidad, cuando yo fui alcalde todos los documentos eran públicos porque yo no tenía que ocultar nada. Resulta que ahora, si yo quiero pedir información a un ministerio, me dicen que tengo que pasar por la presidencia de la Asamblea. Y yendo al tema del señor vicepresidente Jorge Glas, qué pena que hayamos llegado a este punto. Ahora dejó de ser vicepresidente el señor Jorge Glas porque se cumplió el plazo, 90 días de ausencia temporal, y se configuró la ausencia definitiva. Y ya no es vicepresidente el señor Glas, y la Asamblea dejó de cumplir su papel de fiscalizar. Hace 4 meses se solicitó, porque había pruebas más que evidentes que el señor Glas no había cumplido con su responsabilidad política ante la patria, y no se permitió esa fiscalización. En definitiva, no se ha fiscalizado, pero yo soy positivo, soy optimista, siempre hay posibilidad de cambio, veremos y veamos que esto cambie a futuro en la Asamblea Nacional. Correcto. ¿Qué dice usted, asambleísta Durán? Bueno, en primer lugar, mi solidaridad con Jorge Glas Espinel. Definitivamente yo no estoy de acuerdo con este juzgamiento mediático que se lo hizo, se lo aniquiló como persona, se lo aniquiló como político. Yo no estoy de acuerdo, y definitivamente mi solidaridad para Jorge Glas y su familia. Hay varias formas de interpretar el tema de la fiscalización. Nosotros, desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, sí estamos fiscalizando. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Nosotros tenemos esta estrategia de puertas abiertas. Los trabajadores tienen una infinidad de inconvenientes, de problemas no solucionados, de situaciones no atendidas en el Ministerio del Trabajo, en diferentes otras instancias. Y nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a la reglamentación de la legislatura, acudir ciertamente a Presidencia con los requerimientos que necesitamos de cada uno de las solicitudes que tenemos, y acudimos a las instituciones. Esa es una forma de fiscalizar. Otra forma de fiscalizar es, por ejemplo, en el caso de situaciones de trabajadores. Por ejemplo, hay una empresa, Álamos, por decir algo, o Alfa Domus, en Guayaquil. Hay varias empresas, pero este Alfa Domus no les tiene impagos a sus trabajadores como varias semanas, 6, 7 semanas, les tiene impagos. Y nosotros acudimos al Ministerio del Trabajo y pedimos que hagamos las inspecciones conjuntas entre la Comisión y el Ministerio del Trabajo para poder saber qué es lo que está pasando con la situación de los trabajadores. Entonces hay varias formas de fiscalizar, hay varios mecanismos, y que lo estamos aprovechando desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para poder atender los diferentes problemas. Yo felicito esa fiscalización que se haga desde la Comisión de los Trabajadores, pero son fiscalizaciones puntuales que hay que hacerlas. Pero, por ejemplo, yo mismo aquí en el seno de la Asamblea solicité que el señor ministro de Hidrocarburos venga a la Asamblea Nacional y nos dé una explicación amplia de cómo se realizó la preventa petrolera y cuál era la diferencia y lo que el país había dejado de percibir, lo que el país había perdido. Pero, si usted compara, en Esmeraldas, si usted compara la venta spot, en donde tuvimos un premio de 52 centavos sobre el marcador WTI versus lo que hemos perdido, 4 o 7 dólares por la preventa petrolera. Ese es un tema de fiscalización, porque aquí tenía que explicarnos el señor ministro y todos los asambleístas que representamos a
14 millones de ecuatorianos, poder hacer preguntas y poder enterarnos pero de qué es lo que hacerlo, sucedió. Pero tienen que hacerlo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional en el marco de una sesión, o se lo puede trabajar directamente a través de las distintas comisiones en el ámbito de sus competencias. Es en el ámbito de nuestras competencias, sí, podemos hacer un trabajo incluso mucho más eficiente, y me parece que podemos llegar ya con un trabajo previamente elaborado de fiscalización y poder informar aquí al Pleno de la Comisión, al Pleno de la Asamblea Nacional, y decir, en el marco de la situación que viven los trabajadores, por ejemplo, en el caso que yo lo mencioné, de Alfa Domus, hemos hecho las visitas, tenemos esta resistencia por parte de la parte empleadora que no permite se haga las inspecciones correspondientes, no podemos constatar, qué sé yo, y algunos otros elementos, ¿no es cierto? Informar acá al seno de la comisión. Correcto. Y si es que consideramos pertinente, vaya a la comisión de fiscalización que de manera mucho más especializada hace el procedimiento correspondiente. Pero mire, por favor, Liliana, pero si esa comisión de fiscalización realmente no ha cumplido con su labor, porque aquí se ha dicho que lo que se pretende hacer es un show mediático y no es así, pues. Lo que queremos es que pero hemos caído también en eso. Sí, ha sido lamentable. Sí, tal vez se ha caído en eso, pero por evitar el supuesto show mediático se ha dejado de lado la fiscalización y esa es la verdad. Qué bien nos hubiera hecho que venga el señor ministro de Hidrocarburos y a los 137 asambleístas y al país entero nos informe qué pasó en la preventa petrolera y qué pasó con la venta spot y cómo vamos, que también solicité yo que por favor respaldemos al gobierno en este justo reclamo o esta justa aspiración de renegociar esta venta petrolera en la que estamos perdiendo dinero. No se me respaldó, pero por favor hubiéramos sabido qué es lo que sucedió, qué errores se cometieron, qué ilícitos se cometieron, si se hubiesen cometido, y tomar una decisión en la Asamblea. Asambleísta Callejas, pero ¿cómo dar cuenta o cómo dar a notar al ciudadano en este caso que en efecto se trata de una verdadera intención del legislador de fiscalizar sobre determinado tema y no de caer en la politización de dicho tema? Porque también así es asumido. Es que, por favor, no es un tema de show mediático ni de politizar nada. Es que el Ecuador ha perdido miles de millones de dólares a través de este mecanismo y estamos a tiempo de evitar que sigamos perdiendo este recurso porque todavía hay que entregar como 570 millones de barriles de petróleo. Bien, eso en ese tema puntual, asambleísta Callejas, pero yo hablo de manera general, ¿cómo dar a notar justamente al ciudadano, que es a quien ustedes rinden cuentas, que en efecto se trata de una intención de fiscalizar? Pero es que son temas de interés nacional. Por ejemplo, aquí se pidió que también se fiscalice y se convoque al señor Gustavo Chalk. Tenía que explicarnos, pues, porque hay documentos que indican que él intervino directamente en los dictámenes de los jueces. Y entonces esto es un tema de interés nacional, porque la justicia bien manejada y al servicio de la ley y de la legalidad es un tema de interés nacional, no es politizar ni hacer show mediático, por favor. No, a mí me parece que debe haber un procedimiento para establecer como niveles de fiscalización y evitar de esa manera el show mediático, la politización de diferentes temas, sino que tengamos posibilidad de ir en ascenso. Cada una de las comisiones especializadas, por ejemplo, con otro tema con el que yo estoy de acuerdo es con el tema de las famosas declaratorias. Cambio del orden del día para declarar, ya hemos declarado todo, ya solamente nos falta, no sé qué es lo que nos falta, declarar a mi barrio un homenaje por alguna cosa. No, pues además son saludos a la bandera. Son saludos a la bandera, entonces yo creo que tenemos que ser todos y todas los y las asambleístas asumir una actitud de mayor compromiso y responsabilidad. Liliana, con todo respeto, una pregunta. No sé si usted, yo no he sido asambleísta en los últimos 10 años. Ya, pero yo no he conocido. ¿Cuándo ha venido de las diferentes comisiones una solicitud al señor presidente para que efectivamente se pida la comparecencia de X funcionario que ha incumplido con la ley, con la norma, que tal vez ha perjudicado los sagrados recursos de los ecuatorianos, para que pueda ser fiscalizado por el Pleno?
¿Cuándo ha venido? Porque usted dice, Liliana, que tiene que respetarse los diferentes Yo niveles, creo pero que resulta que queda un mecanismo. resulta que queda en el nivel de la comisión y nunca más se conoce nada, pues pero entonces si es que eso no tiene tampoco puede necesidad de suceder. pasar al Pleno, ¿para qué perder el tiempo? Por ejemplo, nosotros hemos pedido la comparecencia de varias autoridades por diferentes temas. Han comparecido, nos han entregado la información correspondiente por escrito y han estado en el seno de la comisión y se han solventado las inquietudes. ¿Para qué pasar el tema si ya se han solventado en el seno de la comisión? ¿No es cierto? Pero si hay problemas que son mucho más álgidos, mucho más complejos y que ya no está el manejo en manos solamente de la comisión, corresponde que la comisión eleve un informe al Pleno y diga, en el marco de esta actividad que hemos realizado, solicitamos. Pero eso nunca ha llegado al Pleno, nunca ha llegado. Mire qué bien nos hubiese hecho al propio país y al propio gobierno del señor Correa, que por ejemplo se fiscalice el tema de la refinería de Esmeraldas, se enciendan luces, se diga por qué razón se contrató a dedo a través de 120 decretos de emergencia más de 1.200 millones de dólares. Esa es la labor que tiene que cumplir la Asamblea Nacional. Asambleístas, y nos queda un minuto nada más para cada uno. Para concluir, me gustaría justamente sus reflexiones finales y cuáles son las expectativas que se tienen para este año. Brevemente, asambleísta Callejas. A ver, yo soy, como le dije hace un momento, optimista. Yo quiero que la Asamblea simplemente cumpla con su obligación de legislar y de fiscalizar en beneficio de los ciudadanos ecuatorianos. Correcto. Yo soy mucho más optimista. Yo creo que es hora de que nos sentemos todas las bancadas responsablemente, hagamos una agenda legislativa para este año 2018. Y tengo la plena certeza que de esa manera vamos a caminar mucho mejor. Correcto. Bien, de esta manera queremos agradecerles minuto, a ustedes, y les quedó todavía un minuto. Queremos agradecerles a ustedes, asambleístas, por habernos acompañado en este espacio y recordarles que estas puertas siempre están abiertas justamente para la discusión sobre estos temas que van definiendo el trabajo aquí en la Asamblea Nacional. Y nuevamente, mis mejores deseos para ustedes en este nuevo año que inicia, asambleísta Callejas. Igual, muchas Belkis, gracias. Muchísimas gracias, un gusto haber estado con ustedes. Liliana, un gusto haber compartido Igualmente, este espacio. asambleísta. Muchas gracias. Igual para usted, asambleísta. Muchas gracias, muy gentil. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Tercer Debate, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta una próxima ocasión.